Hoy vamos a meditar algunos fragmentos del Evangelio según San Juan, el capítulo 4, en donde nuestro Señor Jesucristo sostiene una plática con la samaritana. Precisamente dice las Sagradas Escrituras en ese pozo llamado Pozo de Jacob, cuando nuestro Señor llegó a Samaria, cuando andaba predicando con sus discípulos, y ahí se encontró a la samaritana, a quien le pidió de beber. Entonces, en el Evangelio según San Juan, nuestro Señor Jesús en este capítulo del Evangelio nos exhorta a beber del agua viva que Él nos da, esa agua que se convertirá en manantial que nos llevará a la vida eterna. Nos invita a creer en Él, en su mensaje, y a beber de esa agua viva que alimenta nuestro espíritu. Esa agua viva que también nos lleva a la vida eterna y nos acerca a Dios Padre. A Dios Padre, que es espíritu, dicen las Sagradas Escrituras. Y en ese mismo capítulo dice nuestro Señor del Evangelio según San Juan que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y es a estas personas, a estos adoradores, que el Señor busca, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Debemos ser personas espirituales para buscar a Dios y a su reino. El reino de la salvación que nos ofrece Dios Padre a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero ¿cómo podemos ser personas espirituales y no carnales? Nos convertimos en personas espirituales cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es quien muere en la cruz por el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, que es el que va a estar en la vida eterna. Entonces, no solamente estamos conformados por un cuerpo material, sino también por un cuerpo espiritual, como dice en la primera carta de Corintios 10:3, 10:4, en donde nos dice que la roca espiritual es Cristo nuestro Señor, es nuestro Señor Jesús quien nos da el pase automático a la vida espiritual. Esto como aceptando su mensaje, aceptando su muerte y su crucifixión, lo cual nos da la salvación y nos lleva a la vida eterna. O sea que nuestra alma es la que va a gozar, nuestro espíritu es el que va a gozar de esa vida eterna, pero esa eternidad que existe en el plano, en el mundo espiritual. En el mundo espiritual donde está Dios Padre. Entonces, aceptar a nuestro Señor Jesús nos lleva a la vida eterna, a la vida espiritual. Entonces, eso nos convierte en personas espirituales que buscan su salvación, la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Esto implica cumplir los mandamientos de Dios, vivir en la gracia del Señor, ser buenas personas, dejando a un lado el pecado. Entonces, si hacemos lo que Dios nos pide, estamos buscando salvar nuestra alma o nuestro espíritu. Estamos buscando la vida eterna, esa vida que se nos ofrece a través
de la espiritualidad, porque el Señor es espíritu, como dice en la segunda carta de Corintios 3:17, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Debemos ser personas espirituales para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea que debemos ser personas honestas, sinceras, creyentes realmente de la existencia del Dios Altísimo y de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz para garantizarnos esa vida eterna, la vida eterna que en el mundo espiritual nos ofrece el Señor Dios Padre, nos garantiza la salvación y la vida eterna. Hijitos míos, dice en la primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos solamente de palabra y con la lengua, sino con obras y de veras o sinceramente. Entonces debemos mostrar un arrepentimiento total ante Dios Padre, aceptando a Cristo Jesús como nuestro Salvador y hacer obras buenas que nos acerquen a la vida eterna que nos ofrece Dios a través de la vida espiritual o a través del mundo espiritual, que es donde se nos garantiza la salvación y la vida eterna. Ese diálogo que tiene nuestro Señor con la samaritana la invita a beber del agua que Él da. Dice, pero el que beba del agua que yo le dé, dice nuestro Señor, nunca jamás tendrá sed. El agua que yo le dé se convertirá en el manantial que salta hasta la vida eterna. En el mismo capítulo le dice nuestro Señor Jesús a la samaritana. Dice, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí es en el comentario que le hacía a la samaritana de que ellos, los samaritanos, buscaban a Dios, dice, en un monte donde adoraban al Señor. El Señor le dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, y nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, dice, y la estamos viviendo, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales adoradores busca el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Pablo nos exhorta a dejar de ser carnales y dejar de estar gateando como niños y dar ese salto a ser personas espirituales para que podamos digerir el alimento y el agua viva que el Señor nos da para alcanzar la vida eterna. Es a través de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor que se nos perdonan nuestros pecados, y es también a través de su Espíritu Santo. Busquemos a nuestro Señor Jesús, invoquemos a su Espíritu Santo, pidámosle que nos envíe al Paráclito, al Ayudador, para poder vivir en gracia, para poder cumplir los mandamientos de Dios Padre, para poder apegarnos y obedecer al Señor, para que así podamos obtener la vida eterna que nos ofrece Dios Padre a través de Cristo Jesús. Pidamos también la intercesión de la Santísima Virgen María para que nos acerque a su Hijo y podamos llevar esa vida en santidad que nos exige Dios Padre para poder entrar
a su reino, el reino de Dios, el reino que nos garantiza la salvación y la vida eterna. Amén.